Pedro Mondelo, doctor en Ingeniería Industrial y doctor en Psicología. Hola, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes. Vamos a hablar sobre prevención híbrida en este trabajo de futuro, este trabajo post-COVID que hemos titulado como versátil. Prevención híbrida para un trabajo versátil es una cuestión importante que creo que podemos empezar a analizar ya. ¿Qué quiere decir prevención híbrida? Bueno, prevención híbrida quiere decir una prevención diferente, una prevención que va a transitar por diferentes espacios, pero la prevención no es más que una subclase de la empresa. La prevención que tenemos que dar depende obviamente de la empresa que no espera o que nos espera, como ustedes quieran. Por eso he puesto la S entre paréntesis. ¿Y cómo va a ser esta empresa y cómo es esta empresa ya en esta época de COVID y en esta época de post-COVID? Pues la empresa que viene es una empresa diferente, es una empresa en metamorfosis, es una empresa que está cambiando y que nos va a ofrecer grandes oportunidades, pero también nos da grandes retos. ¿Qué nos va a ofrecer esta empresa? Esta empresa nos va a ofrecer a los prevencionistas unas oportunidades increíbles, pero también nosotros como prevencionistas vamos a tener que responder de una manera muy rápida. Y lo primero que nos podemos plantear en esta empresa de futuro es una tríada de la empresa, estas nuevas situaciones de trabajo, estos escenarios de trabajo multifuncionales, multiespaciales, en los cuales vamos a estar transitando como trabajadores y, lógicamente, vamos a tener que pensar en estos trabajadores que se van a tener que someter a estas empresas muy cambiantes. Y para todo ello, los prevencionistas tendremos que estar continuamente transitando por todos estos espacios para poder dar soluciones que sean soluciones que funcionen bien. Y bueno, ¿y qué queremos decir con todo esto? Queremos decir que vamos a encontrarnos en situaciones muy curiosas. Vamos a encontrarnos con nuevos hábitos de trabajo, nuevos hábitos originados por este paréntesis que estamos viviendo, por este tiempo de descuento que estamos haciendo y que los trabajadores y trabajadoras han aprendido a utilizar de otra manera y a valorar de otra manera sus horarios laborales. Somos trabajadores resilientes que nos hemos enfrentado a una realidad y hemos sabido manipularla y hemos sido capaces de trabajar con ella. Con lo cual, además, sabemos que hemos aprendido muchas cosas en este tiempo. Por ejemplo, hemos aprendido el autocuidado, hemos aprendido a trabajar en casa, ir a la oficina o ir al lugar de trabajo, hemos aprendido que teníamos que llevar nuestro trabajo con nosotros, con una mochila, que el trabajo no nos abandona, que estas 8, 7 horas, 10 horas de trabajo que estemos sometidos son trabajos en espacios muy diferentes y con todo esto vamos a tener que enfrentarnos. ¿Y qué pasa con las empresas? Bueno, pues esta empresa post-COVID es una empresa que nos va a dar primero unos lugares de espacio y unos espacios de trabajo muy diferentes. Y en segundo lugar, nos va a ofrecer otro tipo de empresa. Vamos a tener muchos trabajos de economía verde, con nuevas definiciones funcionales, con nuevas tareas. Trabajos de economía, lo que hemos llamado normalmente naranja, economía de innovación en la que vamos a estar aprendiendo continuamente. Trabajos data, trabajos en los cuales los operarios vamos a estar continuamente analizando números. Vamos a trabajar para muchas ONGs y sobre todo vamos a tener muchos trabajos personales. Y estos trabajos personales van a generar todo este monto de trabajos que hemos dicho, una prevención híbrida. Esta prevención híbrida tiene 3 grandes aspectos. Puede ser una prevención de riesgo, pensar, bueno, ya se adaptarán las leyes, ya irán cambiando. Puede ser diríamos, una tentación, ya pasará, ya vendrá y volveremos a hacer la misma prevención que hemos estado haciendo año tras año. O puede ser también una oportunidad, una gran oportunidad para los prevencionistas, porque hemos visto que durante este tiempo de pandemia nos han subido de categoría. Nos han contactado para preguntarnos qué hacer, cómo hacer, para qué hacer. Los prevencionistas, toda el área de seguridad y salud en el trabajo ha superado una barrera importantísima y nos ha colocado muchas veces en centros de decisión. Con lo cual,
estas empresas que hasta ahora a veces nos miraban como una carga, nos están convirtiendo en auténticos protagonistas de la empresa. Y eso es la gran oportunidad. Nunca los prevencionistas habíamos tenido esta oportunidad, la oportunidad de poder aproximarnos de una manera potente a la empresa y estar en los núcleos de las tomas de decisiones. Bien, todo esto está muy bien, pero nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y los trabajadores que no esperan o que nos esperan, cómo son? Pues han sido y son los trabajadores que teníamos antes después de haber sufrido toda esta invasión de nuevo trabajo, de nuevas maneras de trabajar. Y esto ha generado que los trabajadores aprendamos cosas diferentes. Aprendamos, por ejemplo, a gestionar nuestros horarios. Aprendamos, por ejemplo, a autocuidarnos y le demos una valoración importante o mucho más importante al autocuidado. Con lo cual, los trabajadores también han cambiado. Ha cambiado la empresa porque se va a orientar a nuevos nichos, como hemos visto antes, pero también los trabajadores hemos cambiado. ¿Y por qué hemos cambiado los trabajadores? Pues por muchas cuestiones. Piensen ustedes algunas cuestiones básicas que podríamos pensar. ¿Cómo va a ser este trabajador que vamos a tener que proteger, cuidar y le vamos a enseñar a que se autoproteja y a que se autocuide? Va a ser un tecnotrabajador, va a ser un trabajador sí o sí que va a utilizar la tecnología y es una variable más y que además sospechamos que van a estar pluriempleados. Muchos trabajadores que van a recorrer durante el mismo día diferentes áreas de actividad con diferentes empresas que van a entrar y salir de una empresa o de otra y que lógicamente van a llevar consigo riesgos que han adquirido en una, riesgos que adquirirán en otra, matrices de riesgos complejos que los prevencionistas tendremos que trabajar. Por eso me he permitido el lujo de llamarle que son trabajadores transeúntes, transhumantes, que van pasando de lugar a lugar, que son capaces de pasar por diferentes escenarios y que tenemos que cuidar cada uno de esos escenarios individualmente para que las condiciones de trabajo sean buenas, pero además también tendremos que cuidar esos lugares de trabajo porque podemos contaminar un escenario de trabajo con otro. Luego, estos trabajadores que estarán continuamente paseándose por escenarios laborales diferentes a lo largo del día necesitarán una prevención especial. Pero el mundo del trabajo está cambiando a tal velocidad que es impensable pensar de otra manera, valga la redundancia. Tenemos que utilizar, piensen lo que les acabo de decir, pongamos la palabra tecno delante de la agricultura. Los drones en agricultura, la robótica en agricultura, cambia el mundo de la agricultura. Los trabajadores de la agricultura que nosotros tenemos en la cabeza, la manera de proteger a los trabajadores del agro, de la floricultura, se ha acabado. Es otro tipo de trabajo que los prevencionistas tendremos que empezar a pensar. ¿Qué pasa cuando le colocamos la palabra business intelligence a los servicios? Porque cambia radicalmente ese puesto de trabajo. Ergo, los prevencionistas tenemos que empezar a pensar en otra manera de trabajar. ¿Qué pasa si colocamos robótica o impresoras 3D delante de la palabra construcción? Imagínense las obras de construcción que están haciendo ahora ahí en Medellín, que estén plagadas de robots y de impresoras 3D que sean capaces de elaborar ya diferentes etapas de la producción. ¿En qué se parecerá ese trabajador de la construcción más, digamos, clásico a este nuevo que será seguramente una persona manipulando robots, pues hay que pensar en ellos, porque este es el mundo que nos viene y esta es la construcción que también nos viene. Y en el mundo industrial, ¿qué decirles? Nada más pensar en la palabra 5G y la velocidad de transmisión de señal nos cambia el mundo de la industria. Ergo, estamos ante una revolución de las de verdad, no una revolución como acostumbramos a citar continuamente con esa palabra, en cuanto pasa algo le colocamos revolución. No, es una revolución del mundo que realmente será diferente. Y este otro mundo nos va a generar otro tipo de trabajo. Entre los trabajos clásicos que se van a mantener y otros trabajos, pues vamos a tener que trabajar, valga la redundancia, los prevencionistas en exceso. Vamos a tener que enfocarnos y vamos a tener que ver
cómo podemos solucionar toda esta problemática que tenemos. Bien, pero además toda la business intelligence, todos los datos que nos están llegando nos van a hacer incluso cambiar nuestras herramientas de gestión. Todos ustedes seguramente utilizan los CRMs en su empresa como, bueno, pues la satisfacción del cliente, buscando la usabilidad para el cliente, pues deberemos seguramente introducir dentro de los CRMs a nuestros trabajadores que serán clientes preferentes. ¿Qué va a pasar con el impacto de la sensórica? Que nos va a cambiar pues, desde nuestros equipos de protección personal a absolutamente todo. Si además pensamos en la sensórica y le añadimos el 5G como impulso, estamos en otra realidad. Imagínense los equipos de protección individuales, o equipos de protección personal que ustedes llaman, sensorizados completamente y manipulados desde una tecnología 5G en la cual es capaz de decirnos cualquier cosa que pasa en cualquier instante. Eso quiere decir que los prevencionistas vamos a tener una serie de nuevos datos, una serie de nueva información para tomar decisiones en caliente y muy rápido. Y eso, lógicamente, va a cambiar a los trabajadores y sus relaciones con nosotros. Y por último, nos tenemos que preguntar, bueno, vale, entonces, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué prevención no espera o qué prevención nos espera? La prevención que ya no espera es una prevención diferente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo estos momentos de una manera tensa y rápida, pero aún va a ser mucho más rápido. Vamos a ver que esta generación de lo que podríamos llamar una nueva organización del trabajo digital, en la cual la digitalización estará presente en todos los sectores productivos, en todos, y incluso los peones del límite más bajo de la producción van a ser peones digitales, personas digitalizadas que van a tener que manipular sí o sí determinados indicadores, pues todo esto nos va a generar una visión que podríamos llamar de panprevención, una visión global de la prevención diferente. Esta globalización de la prevención nos va a caer y nos va a provocar que los prevencionistas trabajemos con esos escenarios nuevos de trabajo. Imagínense un trabajador que va pasando de realidad a virtualidad, que utiliza las gafas para ver o simular determinada actividad y después entra en ese tipo de actividad y sale y vuelve y entra, continuamente está cambiando mentalmente su actividad de virtual a real. Lógicamente vamos a tener unas sorpresas en el análisis de condiciones de trabajo y en el análisis de riesgo muy importantes. Pero es que además, les decía al principio, los trabajadores van a ser trabajadores transhumantes, que van a ir pasando de un escenario a otro, lo cual quiere decir que van necesariamente a realizar multitareas. Y las multitareas es otro de los problemas añadidos. Vayan ustedes haciendo esta matriz, vayan ustedes poniendo, por un lado, lo que les he dicho, trabajadores que están en el campo real y el campo virtual, pero que además hacen tareas muy diferentes, van a trabajar para empresas diferentes a lo largo del mismo día, que eso es lo importante. No estamos diciendo trabajadores que dejan un puesto de trabajo y se van a otro. Estamos diciendo trabajadores que pueden estar trabajando 3 horas en una central determinada eléctrica, que después pueden estar 4 horas conduciendo un coche y que después van a estar otra hora haciendo la contabilidad de una empresa. Son trabajadores multitarea, con lo cual nos va a generar problemas importantes. Y además van a estar trabajando con tareas que podríamos llamar analógicas y digitales. Van a estar trabajando con computadoras, con gafas de realidad virtual, con sensores, pero a la vez también van a estar trabajando con herramientas como alicates u otro tipo de herramienta física. Eso nos va a generar unos análisis muy complejos para los prevencionistas. Tenemos que estarnos preparados para poder atacar de alguna manera este problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas incertezas. La primera etapa va a ser una etapa de incerteza. La evaluación de riesgos en estos momentos va a ser una evaluación de riesgos compleja y vamos a tener que analizarla seguramente como un mapa de territorio.
En vez de pensar en un puesto de trabajo, en una tarea, vamos a tener que pensar en el territorio que recorre el operario desde que empieza, y a lo mejor ya ha empezado a trabajar unas horas en su casa, recorre a una empresa, recorre otra empresa, y vuelve a otra empresa y acaba en su casa. Todo este circuito es lo que me gustaría denominar como mapa de territorio laboral, que es hipercomplejo de analizar para un prevencionista, puesto que cambia continuamente de tareas y de acciones. Y todo esto, ¿hacia dónde nos lleva? Pues lógicamente nos lleva a un tipo de trabajador, que es un tipo de trabajador que está hiperconectado, continuamente conectado, las 24 horas del día, podríamos decir, vamos a estar conectados, con condiciones físicas extremas. Esto llama la atención. Vamos a hacer trabajos donde los robots, donde las máquinas no puedan hacerlo. Y seguramente que van a ser trabajos muy complejos y con condiciones muy duras. Y eso va a generar un tipo de expertez por parte de los prevencionistas importantes. Pero además de todo lo que les he estado explicando durante estos momentos, lo que está generando que son requerimientos mentales máximos. Los operarios van a estar continuamente sometidos a una presión psicológica de tomar de decisiones y de experiencias reales y virtuales complejas, y vamos a tener, desgraciadamente, que analizar con mucha profundidad, si no queremos que ocurran accidentes, muchas acciones y muchas tomas de decisión complejas que vamos a tenernos que imaginar porque no somos capaces de poderlas escribir con sencillez. Y esto va a hacer que para nosotros, cuando tenemos esta obligación moral, ética, esta obligación de proteger al trabajador, a todos los trabajadores en todas las situaciones y en todos los territorios que recorra, pues nos va a generar una serie de dudas importantísimas a los prevencionistas. Pero además vamos a estar sometidos a lo que podríamos llamar inclusión social. O sea, el trabajo ya no es algo que no tengan todas las personas que están alrededor, los stakeholders o como ustedes les quieran llamar, algo que decir, sino que la sociedad además nos va a estar presionando también. O sea que este cóctel que tenemos entre unos trabajadores que estarán hiperconectados, que algunos de ellos trabajarán en condiciones extremas, que los requerimientos mentales serán potentes, más la presión que nos va a hacer la sociedad, nos va a llevar, lógicamente, a tener que hacer unas metodologías y unos análisis de condiciones de trabajo hipercomplejos. Por eso hemos dicho, o he dicho desde el principio, que estamos ante una prevención híbrida, una prevención que ya no es una prevención al uso, sino una prevención que requiere de matrices de evaluación muy complejas. Y por eso no podemos trabajar los prevencionistas de forma individual. El prevencionista del mañana, el prevencionista de la hora, es un prevencionista, primero, que trabaja en equipo y que necesita mucho talento. La prevención que nos viene es una prevención de alto valor añadido, es una prevención que ya no se queda estrictamente ceñida a evitar accidentes, sino que lo que nos va a pedir la empresa del futuro es que, aparte de prevenir los accidentes, faltaría más, le demos suficiente talento, le apliquemos valor, le demos nuevas ideas para que mejoren sus flujos productivos, para que mejoren su competitividad, para que mejoren su calidad. De hecho, lo que nos están pidiendo es que nos convertamos en unos prevencionistas integrales del sistema. Ya nunca más el prevencionista quedará en el gueto de la prevención, como un coste que tiene la empresa que sufrir, como unas leyes que el Estado le proporciona. El prevencionista, por una vez, se habrá engarzado dentro del sistema de la empresa y el prevencionista será, no les quede ninguna duda, el gran motor de la economía del siglo que estamos empezando. Y digo que el siglo que estamos empezando porque el post-COVID prácticamente nos ha puesto a todos el reloj a cero y es como si hoy fuera el 2001 y aquel salto del 99 al 2000 que parecía que iba a cambiar y no cambió en absoluto, se ha producido 20 años más tarde. Por eso, el gran futuro que nos espera a los prevencionistas lleva aparejado una gran carga de responsabilidad y lleva aparejado una gran carga de estudio y de preparación para el futuro.
No nos queda más remedio que ser unos prevencionistas de futuro, no nos queda más remedio que trabajar en equipo y aplicar nuestro talento a la mejora integral de la empresa, y de esta manera lograremos lo que siempre hemos querido: trabajadores sanos, trabajadores seguros, trabajadores satisfechos. Muchas gracias y espero pronto verlos a todos ustedes en Colombia.